¿Cómo sacarle provecho al sufrimiento? De eso vamos a conversar el día de hoy y quiero poner como ejemplo experiencias que hemos tenido que atravesar mi familia, mi persona. Por ejemplo, en el año pasado, el año 2020, recibimos la trágica noticia de que mi papá tenía un tumor cerebral y que bueno, que el panorama era una muerte inminente porque no hay una solución para esto. Debido a esto y al ver progresivamente la descomposición de mi padre, todos nuestros miembros familiares estábamos padeciendo en compañía con él, porque nadie quiere ver a un ser querido sufrir. En función de este sufrimiento, mis oraciones como creyente era pidiéndole al Padre que se apiadara de mi padre terrenal y que se lo llevara, que el sufrimiento dejara ya de seguir torturando su vida. Yo tenía esa oración de manera repetitiva y estoy seguro que muchos de nosotros cuando pasamos por situaciones como estas apelamos por un tipo de oración como esta, de clamar la misericordia de Dios para que el sufrimiento culmine. Sin embargo, pasaban los días, las semanas, los meses y papá seguía con vida y su situación física cada vez era peor al punto de convertirse en una persona que estaba pegada al hueso, completamente dependiente. ¿Qué me sirvió a mí? Y es lo que te quiero compartir el día de hoy con este estudio que le pido a Dios que nos ilumine para poder hacerlo conforme a su gracia y su sabiduría. Cambiar la perspectiva y capitalizar el sufrimiento, sacarle el néctar. Y mi oración, debido a lo que pude estudiar gracias a la Escritura, cambió la forma de articularse. Quiere decir, en vez de pedirle a Dios porque se llevara a mi padre, yo comprendí y le pedí a Dios, Señor, que mi papá no se vaya de este plano terrenal hasta que esté purificado, hasta que tú trates con su alma, con su espíritu, hasta que él pueda deshacerse de las cosas que no le sirven, hasta que él pueda despojarse de los miedos que le torturan. Señor, que si tiene que seguir sufriendo en este plano, no importa, siempre y cuando él pueda tener en un futuro, después de la muerte, un cuerpo glorificado, un cuerpo santificado. Cambié la perspectiva y en función de eso vamos a conversar hoy. Todos los seres humanos no queremos sufrir, pero gran parte de nuestra vida está compuesta por el sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque nacimos en pecado y habitamos en un mundo caído, donde hay injusticias, hay maltratos, hay abusos, hay traumas. Y terminamos siendo personas rotas, criando a personas rotas también. Personas heridas, hiriendo a otras almas. Tú conversas con una persona que está herida y ella te puede hablar de sus padres, de sus abuelos, del sufrimiento que depositaron en ellas. Pero si tú te das el tiempo de conversar con sus padres también, ellos también sufrieron, ellos también tienen heridas, porque le pasó a mi padre. Yo comprendí con la muerte de mi padre que toda su rudeza provenía del trato y el maltrato de mi abuelo para con él y así sucesivamente. Y en toda esta condición de personas sufriendo y que causan sufrimiento, tenemos la luz de la Biblia que me indica cómo enfocar el sufrimiento desde una perspectiva más sabia, una perspectiva más esperanzadora. Si el sufrimiento es inminente en mi vida, ¿cómo yo puedo hacer del sufrimiento, transformarlo en una bendición? ¿Se puede? Con Jesucristo se puede. Dicho esto, quiero que estudiemos Romanos 5, del 1 en adelante. Dice así, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me detengo.
Cuando una persona está sufriendo, cuando tú estás sufriendo, tú puedes recordar que tú tuviste un intermediario que pagó tu culpa. Alguien hizo una expiación por ti y la gracia que no merecías y el favor de Dios que no merecías, por medio de Él lo tienes. Cristo te justificó, Cristo te arropó con su sacrificio, y cuando yo comprendo cómo ese sacrificio de Cristo me involucra a mí, involucra tu vida, yo me conecto de inmediato con la esperanza, porque conozco y le creo al que es el camino, la verdad y la vida, y por medio de él yo me puedo acercar confiadamente al trono de gracia. Quiere decir, en esa situación de sufrimiento y angustia que yo estoy atravesando, no estoy solo si le creo a él. Él me justificó, Él me ama, por medio de Él tengo paz para con Dios, por medio de mi Señor. En segundo lugar, el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la Biblia tenemos promesas que nos dan esperanzas. La Biblia fue sincera, Jesucristo fue sincero con nosotros. Nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él venció el mundo. Nosotros tenemos una esperanza que en el futuro vamos a poder ver la gloria de Dios. Vamos a poder habitar en un lugar santo donde no tiene cabida la enfermedad, la injusticia, el pecado. Eso debería de animarme. No quedarme pegado con los traumas, con las crisis, con las tragedias de mi pasado que me causaron herida, porque yo recuerdo y medito y agradezco la conexión que tengo con Cristo y lo que me espera siendo coheredero de su reino, porque la Biblia me dice que seré coheredero del reino de Jesucristo. Y en tercer lugar, versículo 3 decimos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En estos tres versículos conseguimos dos elementos indispensables para echar mano a las promesas de Dios: fe y paciencia. Hebreos 6:12 nos habla de esto. Pero en este momento, a partir de ahora, nos vamos a quedar con una palabra que es tribulación. La Biblia nos dice que podemos llegar a un punto de gloriarnos en las tribulaciones. Que yo pude llegar a un punto de gloriarme viendo morir a mi padre. ¿Y cómo se llega a esto? ¿Cómo masticamos esta situación que aparentemente es antagónica, que no tiene sentido? Permíteme explicarte. La palabra tribulación tiene el significado inmediato de presión. En el lenguaje moderno podríamos hablar de estrés, una presión a la que estamos sujetos que nos causa estrés. Hay tribulaciones que son el resultado de nuestras acciones incorrectas, de ambiciones nuestras desmedidas y de la falta de descanso en Dios. En otras palabras, en ocasiones tú mismo eres el responsable de la tribulación que atraviesas. Vamos a poner un ejemplo sencillo, muy cotidiano. Son las 10 de la noche. Estoy delicado de mi estómago. Me zampo una pasta con frijoles, salsa de tomate, tajada y una malta. Y de repente tengo pesadillas, indigestión, los gigantes me atormentan y me quieren ahorcar. Y yo le pido a Dios que me saque de esa situación. Sin vergüenza. ¿Quién te mandó a comerte eso? Tú ocasionaste esa situación. De la misma manera lo extendemos a situaciones más complejas de la vida. Una deuda,
una mala relación, una crisis matrimonial, una situación que te ejerce presión, yo quiero invitarte a que realices un autoexamen y que tú puedas evaluar de forma sincera qué responsabilidad tienes tú con lo que estás atravesando. ¿Será que esa crisis tú la ocasionaste? Y en el caso de que sea así, que tú te des el tiempo de meditar y decir, no escuché el consejo de mi madre ni de mi padre, esta persona me advirtió, fue mi responsabilidad, yo decidí esto y por eso estoy padeciendo estas consecuencias. Si tú llegas a este punto de introspección y concluyes que tú eres el responsable de esta tribulación, quiero animarte que Dios ve el corazón, que en Él hay esperanza, que Él puede ayudarte, que tú lo único que tienes que ser es sincero y no echarle la culpa a otros, no adjudicar tu situación al sistema, al medio ambiente, sino que estás mirando hacia adentro y comprendes que tú eres un agente responsable. Por otra parte, tenemos a personas correctas, con vidas morales, que habitan su vida espiritual, que tienen temor de Dios. Pregunta, ¿este estilo de vida les garantiza que no padecerán la presión de la tribulación? Respuesta, en lo absoluto no les garantiza una vida pacífica. Vemos hermanos en la fe que atraviesan el cáncer, que atraviesan muertes trágicas, dolorosas, que han pasado por depresiones, por angustia. Hay una segunda idea escondida en la palabra tribulación. Y por eso es tan importante que nosotros podamos cavar pozos y escudriñar las Escrituras para sacar sus riquezas. ¿Por qué razón personas que tienen este estilo de vida aún así pueden padecer situaciones de presión, de angustia y tribulación? La palabra tribulación en la Biblia viene de un origen que es el tribulum. El tribulum es una herramienta de trabajo. El tribulum era un palo de madera con varios clavos en la punta que el agricultor lo utilizaba para golpear las gavillas de cereales y poder separar el trigo de la paja. Sin esos golpes, el grano quedaría como encerrado entre la paja sin la posibilidad de ser utilizado. Quiere decir, el tribulum cumplía la función de golpear para extraer lo que servía y desechar lo que no servía. Esta acción nos sucede a nosotros también. Muchas veces Dios en su misericordia aplica el tribulum, que es una tribulación, para decantarte, para purificarte. Y tenemos un ejemplo muy oportuno de esta situación en la Escritura con Pedro. Lucas 22:31. Presta atención. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a aplicarle la lupa a estos dos versículos que tienen una revelación sorprendente. La zaranda era una canasta con una malla que también servía para lo mismo que el tribulum. Se colocaba el cereal, se sacudía y se separaba el trigo de lo que no servía. Cristo está aplicando un término de agricultura a Pedro y le dice: Simón,
Satanás te ha pedido para zarandearte. Quiere decir, te van a echar una rolitranco de jamaquiada. Ahora, lo interesante es que Cristo, teniendo el poder para evitar esta zarandeada, Él no rogó al Padre para que el Padre evitara la zarandeada de Pedro. No fue así. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Presta atención lo que está pasando aquí. El designio de un Dios soberano fue fortalecer el carácter de Pedro por medio de una tribulación, por medio de una zarandeada. Y lo importante es que en esa zarandeada su fe no falle. Lo importante es, querido amigo, que en la zarandeada que tú estás atravesando, tu fe no falle. Pedro fue purificado al comprobar, al evidenciar su naturaleza corrupta. Él no se conocía. ¿Cuál fue esta zarandeada? Pedro negó al maestro, pero imagina la escena. Él está viendo que su maestro está a punto de morir y está viendo que todos lo están señalando, que lo podían apedrear, que lo podían linchar. Él está temiendo por su vida. Él está en una situación donde ve que no hay salida y que está rodeado de hienas. Eso se llama presión. Eso te ha pasado a ti. No hay salida. Todo el mundo quiere ver mi sangre. Esa fue la zarandeada que él atravesó, pero a través de esa zarandeada se separó en Pedro lo que no servía de lo que servía. Y lo más lindo de todo esto es que Cristo le dice, una vez vuelto, testifica. Habla lo que a ti te ha pasado, compártelo con los demás. Así como yo te estoy compartiendo lo que pasó con mi padre, lo sufrimos, pero luego de que lo comprendimos, Señor, si tiene que ser zarandeado para que mi padre una vez por todas se despoje de ese miedo, Padre, tú eres el Rey, tú eres soberano. Sin esa tribulación que Dios permitió en la vida de Pedro, Pedro nunca hubiera podido actuar y ser utilizado como lo fue en el día de Pentecostés y todo lo que narra el libro de los Hechos. Cuando tú analizas la personalidad de Pedro, antes de Pentecostés y después de Pentecostés, vemos que él tuvo que atravesar una situación en la cual sufrió amargamente para ser ahora un hombre distinto, con un carácter que se levantó y dio un discurso y miles de personas creyeron. Sin esa zarandeada tampoco Pedro hubiese escrito las 2 cartas que escribió, que sirvieron de consolación para todos los judíos que padecían tribulación por vivir como refugiados y que hasta la fecha, luego de 20 siglos, siguen sirviendo como ánimo para el creyente necesitado. Todo esto por aquel zarandeo que permitió el Señor. Muchas veces en nuestra ignorancia atravesamos una situación de crisis, una tribulación, algo que te está generando presión y tu oración es: sácame de aquí. Padre, sácame de esto. Padre, quítame este dolor. Padre, te entrego esta situación porque no quiero estar más ahí. Y no comprendemos que muchas veces necesitamos atravesar el fuego de la prueba para ser purificados, para ser decantados y fortalecidos. Ese hombre del que estamos hablando, Pedro, escribió en 1 de Pedro 4:12 lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna extraña cosa aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa esto? No te sorprendas. Ese Señor al que tú le estás pidiendo sufrió, lloró, fue desgarrado, fue desmembrado
fue vituperado, fue escupido. No te sorprendas porque atraviesas una tribulación. Ese evangelio light que predican en otros lados de puro amor, paz, prosperidad, eso no existe en la Biblia. La Biblia existe un Señor que intercede por nosotros al momento de que tengamos que atravesar la tribulación. En valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que no voy a pasar por el valle, sino que en ese valle Él está conmigo. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, Él es el que fue mi intermediario, el que hizo una justificación por mí. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Amigo, hermano, mi pana, si tú buscas a Jesucristo para tener una vida libre de problemas y presiones, aún no comprendes el valor de Jesucristo. Finalmente, 2 de Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pon en una balanza toda tu vida miserable, todas las situaciones que has padecido, todo lo que has sufrido, todo eso ponlo en una balanza. No se compara, es una picada de un zancudo en comparación con la gloria que será revelada después que atravieses la muerte y llegue tu Señor, mi Señor, te diga: siervo fiel, entra a mi reino. Yo no sé qué estás pasando, no sé qué estás atravesando, pero quiero animarte a que recuerdes estas palabras. No se compara la gloria que viene con el sufrimiento de ahora. Ten ánimo, ten esperanza, involúcrate con Dios para que puedas llegar a la conclusión que yo llegué. A esa conclusión sobrenatural que solamente se puede llegar a través del Espíritu. Señor, que se haga tu voluntad. Si tiene que sufrir para ser purificado, encárgate, tú eres soberano. Si tú tienes que sufrir para fortalecer tu carácter, para estar más cerca de Dios, pídele a Dios que en ese sufrimiento tu fe no desfallezca y que Él siempre esté contigo. Que Dios te bendiga.